Les pedimos que vayan tomando su lugar y los que han tomado su asiento les pedimos que se paren un minutito más, por favor. Nos ponemos en pie. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Bendito eres, Señor, bendito tu Hijo, bendito el Espíritu Santo por permitirnos estar aquí esta mañana para poder compartir, edificarnos mutuamente, Señor, tus hijos. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos porque tú eres el único digno de recibir nuestra adoración. Todo el poder es tuyo, toda la gloria es para ti, Señor. En esta mañana queremos estar con un corazón enseñable y queremos pedirte que tú hagas ese milagro y esa obra de transformar nuestro corazón. Te pedimos también por las personas que por distintas razones no están el día de hoy con nosotros y que son nuestros hermanos y nuestros familiares. Oramos por todos ellos para que tú siempre los tengas en bien. Estamos seguros que tú lo harás, pero te lo pedimos porque eres nuestro Padre y te amamos y sabemos que estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos muy contentos. Un domingo más que compartimos, pero un domingo que se resta a la venida de nuestro Señor, amén. Estamos en un tiempo en el que debemos prepararnos, como la palabra nos dice, y velar. Hoy vamos a hablar de una parte de la Escritura que nos enseña, y le hemos titulado Cuando el reino avanza desde la prisión. Y es porque, como muchas cosas en la palabra de Dios, no hay una lógica humana para entender de primera mano. No sé si les ha sucedido, pero a muchos de nosotros no entendíamos fácilmente qué quería decir la Escritura en sus diferentes pasajes. Vamos a hablar acerca de que la bondad de Dios no depende de las circunstancias. Por tanto, lo que haga el ser humano no va a determinar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a realizarse aunque toda la humanidad no lo desee. Nosotros como hijos de Dios sabemos y esperamos y queremos buscar esa voluntad. Amén. Vamos a ir por favor al libro de Filipenses. Todos los que tienen su Biblia, acompáñennos al capítulo 1 de Filipenses, de la carta escrita a los Filipenses. Y vamos a leer los versos 12, 13 y 14. Leemos la palabra. ¿Qué dice en esta carta que escribe Pablo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué es lo primero que pasa con una persona creyente que ya tiene un tiempo en el Señor y que a veces desea compartir su palabra? Tal vez algunos no estén de acuerdo, pero por experiencia propia hay un terrible temor. Y es un temor que se puede convertir en ansiedad. Pero Pablo nos dice, a causa de mis prisiones, muchos hermanos se han animado a pesar de que esto no tiene lógica. ¿Cómo es posible que una persona quiera ir a prisión por predicar el Evangelio? Esto, por si acaso, no sucede en nuestro medio. Sucedió en la época en que Pablo estaba en Roma y el imperio había dictaminado cárcel y persecución real para los que predicaban el Evangelio. Ahora nosotros vamos a ir desglosando de a poquito estos 3 versos y damos gracias al Señor que todo este tiempo hemos sido edificados a través de nuestro pastor Bruce y el pastor Javier, que nos han compartido Marcos. Entonces nos vamos a ir unos minutitos al libro de Marcos. Por favor, acompáñenme al capítulo 1 de Marcos. Vamos a repasar
todo lo que ya nos han compartido, pero vamos a ver qué relación tiene con lo que Pablo estaba enseñando un tiempo después. Marcos 1, 14 y 15, dice la palabra del Señor: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, este es el evangelio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es muy importante, queridas hermanas y hermanos, que nosotros entendamos cuál es el propósito de la predicación del evangelio. Y tenemos que hacer una reflexión, pero también una confesión, que nos hemos equivocado como creyentes al mover nuestro ser solamente motivados por cosas carnales y cosas visibles que nos llamaban la atención. Y en mi caso, por ejemplo, yo decía, aquí hay buena música, ahí voy. Y no me interesaba qué era la predicación, no me interesaba si había una buena doctrina. Tal vez voy a poner de excusa la juventud pasada, por supuesto, pero no me daba cuenta de que eso no edifica y de que esa no es la voluntad de Dios. Y el día de hoy, lastimosamente, como varias veces lo repetimos desde este púlpito, ya no existe predicación de la palabra. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo no vino en desorden, Él vino a cumplir la voluntad de Dios, sobre todo pegado a un orden establecido. Y lo plasmó en su palabra para nosotros, para que nosotros no tengamos ninguna necesidad de que alguien nos tenga que enseñar y dirigir. Si nosotros vamos a esperar que alguien nos indique qué es lo que tenemos que hacer, vamos a pasar mucho tiempo sentados. Lo que tenemos que nosotros hacer es buscar en la palabra del Señor y entender la voluntad de Él en nuestras vidas. A cada uno nos ha sido dado algo diferente. Ninguno de nosotros somos iguales, ninguno, en absoluto. Nos podemos parecer en cosas superficiales, pero el Señor ha dado talentos a todo su pueblo, no solamente para que vivamos, para que tengamos un sustento. Puede ser el medio de nuestro sustento, pero Él lo ha dado a su pueblo con una función, y es predicar el evangelio. Entonces, en Marcos, el mismo Señor Jesucristo relata que Juan, ¿quién era Juan? Él fue el primero en decir: arrepentíos y bautícese, ¿no es cierto? Era el primero antes de Cristo en preparar ese camino en el desierto, como dice la palabra, y fue prendido, y fue encarcelado. Y entonces Jesús fue a Galilea y predicaba el evangelio. ¿De qué se trataba? El evangelio con fundamento. Se ha cumplido el tiempo. Una prédica que dice: no se preocupen, hermanos, ha pasado ese cometa, lo que sea, tenemos 1000 años más. Eso no es el evangelio. Niega la eficacia del evangelio. El día del Señor puede ser mañana mismo, no lo sabemos. Y esta posición relaja al creyente. Cuando alguien te dice: tienes todavía unos días más, entonces ¿qué hacemos? Lo dejamos. Por lo menos los bolivianos somos así, la gran mayoría. Habrá excepciones, pero son pocas. Por eso ustedes van a ver filas en pagar impuestos. ¿Cómo es la inspección técnica vehicular? Y todos lo hacemos. Faltando 3 días es una fila interminable. Y es lo mismo en la fe. Si alguien nos dice: el Señor todavía va a tardar en venir, no he visto al falso profeta, no he visto a la bestia, no he visto, y están buscando señales que cada uno quiere interpretar a su gusto. Pero no vamos a la Escritura, que es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús, ¿qué declaró en la palabra? El tiempo se ha cumplido. Por supuesto que hablaba de Él mismo, no estamos mezclando las cosas. Pero lo que queremos entender juntos es que nadie nos puede engañar diciendo que falta para la venida. Tranquilos, hermanos, este carnaval más pueden disfrutar.
va a haber buenos trajes de pepino. No podemos hacer eso. No es correcto. Y muchas iglesias lo único que dicen, bueno, como tú trabajas y traes un buen diezmo, entonces que eso valga pues para compensar este resbaloncito. Y no es así. Por eso la iglesia defiende fiestas que no nos pertenecen. A rajatabla queremos convertirlas a las citas en algo cristiano. ¿Por qué? Porque no hay temor del Señor. Porque creemos que el tiempo todavía falta. ¿Para qué nos vamos a afanar en eso? Viviremos. ¿Cómo? ¿Cuándo no han escuchado esa palabra? Yo quiero que mis hijos vivan, que viajen, que hagan esto, no teniendo conciencia de que el Señor viene y viene pronto. Y otro de los elementos que el Señor Jesús compartió en en el capítulo 15 de Marcos, decía, el reino se ha acercado, haciendo mención a Él. Y Él ya vino, murió por nosotros y nos dejó al Consolador. Es tiempo cumplido, hermanos. Que nadie les engañe que digan, faltan unas cuantas señales. ¿Y qué decía el Señor? Que también Juan decía y que motivaba a la ira del imperio. Decía, arrepentíos. Arrepentíos. Esta palabra implica, queridas hermanas y hermanos, que todos estamos en pecado. Y esa filosofía de que ya hemos sido santificados y ya no pecamos, no existe. No existe. Es engañarse uno mismo. Entonces el Señor hacía énfasis en el arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento genuino debe dar fruto. Si solo es un momento emocional, con llanto, lo que ustedes deseen, con diezmos, ofrendas, no sé, lo que ustedes quieran, con banderas, con danzas, con flautas, con platillazos, no sirve. Eso no es un fruto. Muchos cristianos confunden cosas que tenemos que hacer con frutos. Y los frutos están en la palabra. Nosotros debemos buscar qué es lo que debe mostrar nuestra vida para que se considere un fruto de arrepentimiento. Y en el mismo libro de Marcos, por favor, vamos a ir rápidamente al capítulo 8. Acompáñennos, por favor, a Marcos capítulo 8 y vamos a leer los versos 34 y 35. Como les dije, repasando un poquito lo que ya hemos visto, y dice la palabra del Señor, Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 3 cosas fundamentales para la vida del creyente. Yo me digo que soy cristiano, me preguntaré, ¿me he negado a mí mismo? ¿O sigo siendo el mismo de hace 20, 30 años? Habemos creyentes que tenemos muchos años, otros menos, pero esto no tiene una posición temporal. Así yo tengo un año en la fe, debo examinar y decir, ¿sigo siendo el mismo y la misma? Entonces no lo sigo. Y no podemos jugar con esto. No hay medias tintas. El que quiere seguir a Cristo debe negarse a sí mismo. Segundo paso, tome su cruz. Y el Señor ya estaba hablando a futuro, porque Él iba a llevar una cruz tremendamente pesada. No estamos hablando del matrimonio. Muchos dicen, sí, yo soy creyente y ya tengo mi cruz, está en mi casa, o mis hijos. No se trata de eso, hermanos. Estamos hablando de las cosas que nosotros hacemos para el reino, para el evangelio. Y yo sé que esto va a sonar controversial, pero ni siquiera cuentan las cosas que hacemos para la iglesia. Estamos hablando del reino de nuestro Padre. Estamos hablando del evangelio. Y lo último, que después de que uno se niega a sí mismo, toma su cruz, sígame. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿A qué se refiere la palabra? Cristo anduvo en la tierra de una manera.
Y de esa manera es como Él quiere que andemos. Entonces, si alguien dice, es que no entiendo, lee la palabra. Ahí está detallado cómo anduvo Cristo, qué hizo y qué no hizo. Entonces, esto nos va a servir a todos nosotros, porque afuera hay un mundo que necesita del Señor. Y si dejamos un poquito a un lado el mundo, tenemos hermanos en la fe que necesitan del Señor. Porque solo les decimos hermanos en la fe por tolerancia. Porque a la verdad no son hermanos en la fe, están en otra cosa. Nada raro, hoy día van a dar billetitos en algunas iglesias. Solo por armonizar, por ambientar, ¿no es cierto? Tenemos que hacer que la iglesia esté al corriente, ¿no es cierto? Entonces eso no ayuda al reino. Nosotros debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 35? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Volvemos a decir que el ser humano y la sociedad no entiende el Evangelio. Vamos a perder nuestro tiempo creyendo que va a venir un presidente cristiano, creyendo que va a venir un gobernante cristiano y todo se va a armonizar. Eso nunca va a suceder. La sociedad no ama al Señor. Y Él dijo, el mundo me rechazó a mí primero. Entonces no se ofendan si a ustedes les rechaza. Entonces, hermanos, tenemos que tener estas cuestiones firmes. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, es muy básico. ¿Por qué lo repiten? Porque no vemos el fruto. Si viéramos el fruto de estas cosas básicas, ya no tendríamos que hablar, ¿no es cierto? Pero el Señor ha decidido que el Evangelio llegue a todo mundo de manera completa. Y nosotros estamos llamados a esta tarea, primero en nuestra vida y después en la vida de las personas que nos rodean. Los discípulos, cuando estaban con el Señor, realmente no entendían leer, les era muy difícil entender estas cosas, pero ellos habían dado un gran paso de fe, ¿no es cierto? Cuando el Señor los llamó, ninguno volvió a su casa, ninguno. Todos le siguieron y ya no volvieron más a su casa. Entonces, esa fue la manera en que el Señor fue trabajando y, por supuesto, dando a su pueblo a lo que nosotros ahora tenemos en sus escrituras. Vamos a avanzar un poquito, por favor, a Marcos 10. Todos los que están con su Biblia, avancen unas paginitas a Marcos capítulo 10, verso 45. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo leemos, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Señor Jesús tuvo que decir a qué vino, no dubitó. El Hijo del Hombre no vino a reinar aún. En el tiempo en que Él vino, vino a servir. ¿Cuánto cobraba el Señor? Nada. Porque el servicio no puede cobrar, deja de ser servicio. Hablando de la fe, no estamos hablando de otra cosa. Y Él no vino a ser servido. El Señor no quería un equipo que le prepare todo lo que necesitaba para su labor. Él ni siquiera estaba esperando de los discípulos que ellos preparen cosas. La mayor parte de las veces ellos les decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces el Señor demostraba en todo que Él vino a servir. Y eso es complejo para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nosotros tenemos nuestra propia opinión. Y yo digo, pintaremos verde la congregación. Pienso que eso va a ayudar y va a afectar. No va a afectar. Porque no está en la Biblia.
Entonces, si alguien tiene una duda, ¿qué cosas tiene que hacer la iglesia? Es básico ir a la Biblia. Cuando Pablo y Juan estuvieron presos, ellos estuvieron presos por predicar el Evangelio. En nuestro tiempo, los falsos maestros y falsos profetas, ¿qué dicen? No me han dejado subir a mi vuelo, estoy sufriendo persecución de la iglesia. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es? Las cosas, las blasfemias que dicen los falsos maestros. Y la gente que dice, amén. Persecución a la iglesia, porque un falso maestro no ha tomado su vuelo, se ha atrasado. Esa persona no tiene idea de lo que es servicio. No ha aprendido cuando era niño, ni aun cuando recibió al Espíritu. El Espíritu, la llenura del Espíritu, movía a nuestro Señor y Él no esperaba absolutamente nada. Como nosotros cuando servimos no podemos esperar absolutamente nada. Con nuestros bienes honramos al Señor. ¿Cuándo me van a poner un púlpito de vidrio para predicar? Quiero por favor que se vea un adorno más dorado. No va a haber, yo no puedo esperar eso. Y mucha gente dice, hermano, yo estoy cerca de jubilarme. Cuando me jubile, le voy a dar todo al Señor. No esperen. Otros dicen, me voy a casar y voy a poder con mi esposita, vamos a ir a predicar. Otros dicen, me voy a divorciar porque mi esposo no es creyente y voy a ir a predicar. Otros jóvenes dicen, voy a acabar mi carrera y voy a predicar. Entonces siempre le estamos condicionando el servicio al Señor. Y esto no era solo en nuestro tiempo. Por eso el Señor les dijo, no he venido para ser servido. ¿Y a qué vino el Señor? Aparte de predicar el Evangelio, sanó, alimentó, cubrió las necesidades de muchos, sobre todo dio su vida en rescate por nosotros. Nadie más lo va a hacer, hermanos. Nadie más. No sé si han escuchado eso que dicen ahora algunos. A punta de dólares te voy a meter al cielo. ¿Han escuchado? Qué horrible blasfemia. Qué horrible. Y en eso se está convirtiendo una iglesia que no lee las Escrituras. Esa iglesia debería haberse vaciado ese día si la gente hubiera leído las Escrituras, se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo esa persona. Ahora en Filipenses, Pablo habla de una prisión a la que él no merecía ir. En nuestros tiempos, ¿será delito predicar? ¿Alguien sabe? No es delito predicar. No es delito predicar. Si yo salgo aquí afuera, vamos a la plaza, nadie nos va a encarcelar. Pero aún así, ¿qué dice alguna persona? Nos vestiremos de payasitos y con globitos vamos a dar versos. Peor aún, pues, el policía le va a decir, regálame un globito. Y le saco el verso, lo desecho y le llevo a mi hijo y le digo que le he comprado. Porque nuestra policía no es como era la policía romana. Por eso Pablo, en Filipenses, volveremos por favor, acompáñenme a Filipenses. Vamos al 12 y 13 por favor del capítulo 1. ¿Qué dice la palabra? Vamos a repasar un poquitito. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso. Es decir, lo que para el mundo sería un perjuicio, imagínense llegar a la cárcel, no trabajo, no produzco antecedentes penales, no voy a poder adquirir un nuevo crédito en un banco, todo eso viene, ¿no es cierto?, de ser preso, no es fácil. Pero para el reino era al revés. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y se está refiriendo a los soldados romanos, ¿no es cierto?, que eran a la vez soldados y a la vez ejercían y aplicaban la ley. Ellos no necesitaban un juez, aunque después haya habido un juez que
de un castigo peor al que ellos mismos daban. Ahora, Pablo aclara que él era eso. Él sabía lo que era ser un pretor, él era un representante del mismo imperio. Pero él dice, mis prisiones, lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, en Cristo han afectado, y era verdad. Cuando nosotros recordamos el momento de la cruz, ¿quiénes se impactaron primero? Eran los soldados. Y ellos dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En cambio, el pueblo que había promovido su crucifixión, escapó. Porque ellos ya sabían de antemano lo que habían hecho. Sabían lo que estaban haciendo. En cambio, los soldados romanos no sabían. Venían de otras creencias. Y en este caso Pablo dice, nos daremos cuenta que cuando nosotros obedecemos al Señor, aún para sufrimiento, ayuda al reino. Estos pretores se han dado cuenta de que nada puede detener el Evangelio. No estamos hablando de que nada iba a detener a Pablo. Él no era un superhéroe, aunque era una persona muy bendecida. Lo más importante en este caso es la predicación del Evangelio. Ahora, estando en prisión, porque Pablo fue liberado en algunas ocasiones, ¿qué pasó en este caso? Él estaba escribiendo cuando no había recibido la libertad. ¿Y qué queremos nosotros como creyentes y como seres humanos? Salir rápido de los problemas, ¿no es cierto? Y ese ha sido un pésimo fundamento de la iglesia de la que venimos nosotros los bolivianos, que se fue distorsionando también en el resto del mundo. Pero ¿para qué vamos a hablar? Nosotros hablaremos de nosotros. Entonces nos decían, ven a la iglesia, te vas a sanar. Haz esto y esto va a pasar. Y nunca pasaba, ¿no es cierto? Porque no funciona así. No es a capricho. Y en este caso Pablo podía decir, estoy en oración para liberarme. Yo no lo he encontrado. Él aprovechaba la condición de estar preso para predicar. No desperdiciaba esa ocasión. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. No necesitamos que todo en nuestra vida sea perfecto para predicar. Lo único que necesitamos es disponer nuestro corazón. Porque el Señor pone el querer y el hacer. Nada nos corresponde. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay milagros? Cuando el milagro no llega, algo tiene que suceder. Muchos se desanimarán, pero Pablo no, porque en estos versos no leemos que diga, por favor, mándenme, no hay pan, no hay café, una mantita tráiganme, por favor. No se victimizó, no miró su condición, que ha debido ser terrible en una prisión de ese entonces. Si ahora es terrible, imagínense en esos tiempos. Pero ¿por qué Pablo no se victimizaba? Porque él estaba consciente del propósito. Él no fue a la cárcel por haber tomado dinero que no era suyo. Como vemos en nuestro tiempo, alguien comete un delito y lo primero que hace, se enferma, ¿no es cierto? Sí, está enfermo, por favor, que no vaya todavía, luego va a devolver, nada, nunca devuelven nada. Pablo no fue a la cárcel por algo así. Él fue por dar el Evangelio, las buenas nuevas. Y estaba establecido que nadie podía hablar de Cristo. Era un acuerdo entre una iglesia corrupta y un gobierno que quería tener poder. Era prohibido hablar de Cristo. Cristo ofendió al imperio al resucitar. Fue una ofensa terrible cuando todo mundo se dio cuenta que el que decía la verdad era Cristo. Y entonces el imperio tenía que prohibir que se mencione aún su nombre. Por eso nuestros antecesores, los verdaderos apóstoles y únicos, fueron a la cárcel y murieron.
Y nosotros tenemos que entender que nuestras circunstancias no deben mandar en lo que ya hemos entendido que el Señor nos ha dado de tarea. Si el Señor me dice, tienes que hacer esto, debo hacerlo. ¿Cómo lo voy a recibir? Por su palabra, hermanos. No debo esperar que alguien me diga, voy a organizar un grupo para este fin de semana que va a haber precarnavalera, vamos a ir a predicar. No debo esperar, porque esos métodos son humanos. Yo debo empezar en mi hogar. Antes de que un joven de mi casa salga, yo sé que va a ir a hacer algo malo, lo debo detener. Y decirle, no lo hagas por favor, escúchame antes de ir a donde estás yendo. Escúchame antes de hacer lo que vas a hacer. Y de esa manera yo he cumplido parte del propósito. Entonces, para Pablo, lo que era sufrimiento nunca le estorbó. Jamás le estorbó. En realidad le ayudó. Y lo más hermoso que dice él, que declara, es que este momento de que él estaba en prisión sirvió para el progreso. ¿Qué es progreso? Todos queremos progreso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de economía, la economía no es para que el país se vaya al tacho, como se dice aquí. Todos queremos progresar. Y en este caso Pablo no habla de ese progreso, sino del progreso del Evangelio, que es lo que más nos debería a todos interesar, ¿no es cierto? No debería interesarnos tanto el resto de las cosas como el avance del Evangelio. Entonces dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes al pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, aquí viene lo más hermoso, cobraron ánimo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, podemos también nosotros estar muy desalentados, porque somos seres humanos, tenemos necesidades, nos enfermamos, tenemos problemas de todo tipo, y eso es lo que causa normalmente desaliento. Pero Pablo dice, el hecho de que yo haya caído en prisión, no me quejo, no hago nada de lo que normalmente otra persona haría, ha ayudado a animar a otros hermanos. ¿Para qué? Para que prediquen. Eso a todos nos tiene que reflexionar. Lo que ha vivido Pablo y lo que han vivido el resto de los apóstoles nos tiene que impulsar, ¿no es cierto?, a cobrar ánimo, dice, y nos tenemos que atrever. La mayoría no nos atrevemos. Tenemos ya mucho para dar del Evangelio. Nos tenemos que animar, hermanos y hermanas. Tenemos que atrevernos, tenemos que hacer la prueba, como se dice acá, ¿no es cierto? No debemos esperar a que pase el tiempo. Y cuando volvemos rápidamente a Marcos 1:14, Jesús llegó a Galilea y también habla de que Juan fue encarcelado. ¿Esto detuvo el Evangelio? No. Entonces aquí vemos que tenemos que desechar lo que nos han enseñado. Por supuesto que todos tenemos temor de entrar a la cárcel, por eso nos portamos bien, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a portarnos mal? Pero tenemos que entender que no está hablando la Biblia de lo humano. Y si aún tendríamos miedo de entrar por un tema humano, tenemos que pedirle al Señor que trabaje en nuestro corazón. Debemos perder ese temor. ¿Cuál es la manera? ¿Qué dice la palabra? El verdadero amor echa fuera el temor. Este amor verdadero, los seres humanos muy pocas veces lo dan. El verdadero amor está en Cristo. No estamos hablando de no ser genuinos, de no ser fieles, somos. Yo sé que muchos de ustedes son personas maduras y fieles, pero estamos hablando de un amor más grande que es el amor del Señor. La iglesia va a crecer, ¿no es cierto?, cuando en el sentido espiritual, no estamos hablando de número. Acá nosotros queremos todos crecer en el conocimiento de la palabra. Y ese crecimiento se va a dar cuando se haya perdido
el temor a ganar almas para el Señor, a crecer para el Señor. Ahí la iglesia se va a ver más fortalecida, ¿no es cierto? Y entonces Jesús lo que nos muestra es que vino hacia la cruz, hacia el sacrificio. Y eso es algo determinante en nuestra vida. Nosotros muchas veces hemos dicho, voy a servir, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? ¿Será que algo consigo ahí? No, estamos equivocados. El servir nos va a poner a prueba en todo sentido. Y primero que nada va a contrastarnos con lo que la palabra del Señor dice. La palabra no se va a mover porque yo quiera. Debo tener un corazón completamente enseñable. Y esto, hermanos, es hermoso porque es para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No es necesario que haya una nueva versión para los jóvenes. Por eso hay iglesias que se desgastan pensando qué vamos a hacer para que vengan más jóvenes, cuando lo que tenemos que hacer es dar la palabra, ¿no? Y eso debe conquistar al joven. ¿Por qué? Porque si nuestros jóvenes son conquistados por la palabra, van a permanecer. Pero si yo le doy lo que le gusta al joven, cuando pase eso, el joven se va a ir. Y no tenemos que olvidarnos que un día vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos. Eso debe motivarnos a no hacer solo actividades por hacer. Porque nosotros amamos a toda vida, como el Señor nos dice, que tengamos pasión por las almas. Amén. Y Pablo, al vivir esta parte de sus prisiones, no decidió huir. Porque cuántas veces inclusive se han hecho películas de que los presos lo primero que planean es su escape, ¿no es cierto? Y dicen, yo tengo que escapar, no puedo quedarme aquí, porque libre no voy a ser de ninguna manera, porque he cometido un error. En cambio, Pablo no. Y él, ¿qué le permite notar en su ser? Que lo que estaba viviendo estaba bien. Estaba bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la prueba el Señor está esperándonos para crecer. No tiene que ser prisión necesaria. ¿Qué pasa con una enfermedad que yo no entiendo por qué llegó a mi vida? O peor aún, una enfermedad que atraviesa mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, y yo no entiendo por qué llegó. Ahí el Señor está esperando a sus hijos para crecer, para entender que nuestra carne debe ser machucada. Nosotros, ¿qué hacemos? La cuidamos, ¿no ve? Pero en la Biblia el Señor en la palabra nos muestra que la carne, cuando es machucada, el espíritu, ¿qué hace? Crece. Es algo al revés. Y eso va a depender de nuestra cercanía con el mundo. Si nuestra cercanía es más con el mundo, no vamos a entender esto. No podemos. El mundo nos va a decir, ¿no? ¿Cómo pues ha salido un nuevo producto? Cómprate esto, te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor, vas a dormir mejor, vas a ser mejor. Y todo en función a la carne. Pero tengamos cuidado de estar en un sano equilibrio respecto a eso. Ahora, ¿qué pasa con lo que hemos leído en el contexto actual? Debemos nosotros realmente hacer una reflexión y preguntarnos si estamos en la voluntad del Señor, si estamos haciendo su voluntad. ¿Qué está pasando en nuestra vida cuando salimos de la iglesia? Hoy mismo, mañana, pasado mañana y todos los días. ¿Estamos en la voluntad del Señor? Ahora, ¿tememos a las prisiones y a las pruebas?
Entonces el Señor nos está alentando a través de esta porción. Y sobre todo, el dar el Evangelio no debe esperar. Nosotros no podemos condicionar nuestra tarea, la tarea que el Señor nos ha dado. Y algo que es muy hermoso, que el Señor jamás va a desperdiciar una oportunidad. ¿Qué pasa con nosotros? A veces podemos estar en distintos momentos de nuestra vida y nos encontramos sin trabajo, hablando de los adultos y jóvenes adultos. Y a veces nos dicen, tienes que venir mañana, y no hemos ido, hemos desperdiciado la oportunidad. Nos duele porque sabemos que va a tardar en volver esa oportunidad a nuestra vida. Lo más hermoso es que el Señor no necesita eso. Para Él cada segundo es una nueva oportunidad con sus hijos. Y Él no ve solamente nuestros errores. Para aquellos que están diciendo, parece que nos están acusando de todo. No, Él no ve nuestros errores. Pero lo peor que hace el mundo es que nos incentiva a esconder nuestros errores, a ocultarlos, a disimularlos y a llamarles por otro nombre para confundir. Y eso no debemos permitir, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. La bondad del Señor no va a ser algo que nosotros podamos exigir. No es exigible. La bondad del Señor está ahí para los hijos maduros que saben interpretar qué es la bondad del Señor. Y nuestro Señor sabe lo que es mejor en nuestras vidas. Y si aún no llega algo que le pedimos constantemente al Señor, es porque Él sabe que no nos va a hacer nada bien. Entonces, más bien gastemos nuestra energía, nuestro ser en buscar su voluntad cada día. Amén. Y entonces, ese mismo Dios que llenó el Espíritu Santo, que lo tuvo a Pablo lleno para enfrentar estas adversidades, está hoy con nosotros, hermanos. No debemos tener ninguna duda de que es el mismo Dios. Dios no cambia, no ha cambiado y nunca va a cambiar. Es por eso que nosotros debemos actuar con una certeza que el mundo debe ver. Debe notarse que nuestro proveedor no es nuestro trabajo, es un medio. Nuestro proveedor no es nuestra profesión, no es nuestro negocio, no es la herencia, no es el legado, no es eso, es Dios a través de eso. Los niños saben eso. Es increíble cómo un niño le dice a su papá, papá, dame esto, mamá, dame. Él no hace reflexión, él lo pide, él está seguro, porque él no dice, bueno, no sé si ha cobrado mi papá su sueldo. Pero como creyentes no podemos estar aferrados a eso y malinterpretar. Pablo estaba seguro que en algún momento iba a ser libre. Por eso no se conflictuaba, no se desesperaba. Y eso dio el fruto en que muchos hermanos se motivaron. Vamos a leer un par de versos para terminar, por favor. Acompáñenme al libro de Santiago. Santiago 1, versos 2 y 3. Voy a pedir a nuestros hermanos del grupo que puedan pasar, por favor, mientras leemos Santiago 1, versos 2 y 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es hermoso, hermanos. Tened por sumo. ¿Qué es sumo? Lo máximo. Entonces tenemos que entender que en estos momentos de prueba es algo que nos está pasando, que lo tenemos que tener con mucha alegría. ¿Por qué?
porque esto va a producir lo que la mayoría no tenemos, que es paciencia. La ausencia de paciencia en nosotros se nota todo el tiempo. Y el Señor dice que cuando nosotros estamos en prueba, y en la prueba de nuestra fe esto produce, no es que nosotros lo hemos hecho con nuestras manitos. Dios produce en nosotros paciencia, ¿no es cierto? Entonces, las pruebas no van a ser pocas, porque la palabra dice diversas pruebas. ¿Cuántos estamos en problemas? Casi todos, casi todos. Entonces, gracias a la palabra del Señor, entendamos que estos problemas son para bien si decidimos llevarlos al Evangelio. Amén. Nos vamos a poner en pie, por favor, para dar gracias a nuestro Señor. Padre bendito, estamos agradecidos porque tú has sido y serás bueno con nosotros. Queremos pedirte el día de hoy que esta palabra quede en nuestro ser, que podamos compartirla, Señor, que podamos entender que necesitamos cada día buscar más y más de ti, que necesitamos conocerte cada día un poco más. El día de hoy no queremos irnos sin declararte que realmente tú eres el único que merece ser llamado grande, fuerte y poderoso. Queremos declararte esto como parte de tu pueblo, pero entendiendo lo que estamos diciendo y sintiendo lo que tú quieres que nosotros te expresemos como tus hijos.